Dale. Va. Bueno, me sale astrología al instante. 1, 2, 3. Aprendés. Estamos Hola, buen día. en un taller de la huerta. Y esto nace, soy la Ferdomato de la Escuela Conciencia Azul. Siempre me ha motivado el tema de las huertas, el tema de las plantas. No tengo mucha mano verde, no tengo mucha mano verde, pero lo intento. Y a veces me sale un poquito mejor y hay veces que me sale un poquito peor, pero por eso quiero aprender. Y nació conversando en los días de los domingos. Claudia me dice, sí, pero mi marido sabe y puede dar un taller y nace de esta forma, porque yo también quiero aprender a hacer huerta. Así que acá estoy y por Bien. favor pongan en silencio todos los micrófonos. Por Bueno, favor, poner en silencio todos los micrófonos. ¿En qué consiste esto? Va Mario, ahora va a presentarlo. Claudia es alumna de la Escuela Conciencia Azul, está estudiando y lo va a presentar al esposo porque lo conoce. Yo no lo conozco personalmente a Mario, pero me pareció divino. Estuvimos haciendo unas charlas, unos Zoom y digo, sí. genial. Pongan en silencio los micrófonos, por favor. Y Vamos a también tener en cuenta de acá estamos en una calle que empiezan a pasar muchísimos vehículos. Capaz que esos ruidos sean también los que sentimos, ¿no? no, No sé no, cómo lo sienten ustedes. Ah, no, genial. es porque voy a poner como hablante, entonces cada vez que hable él va a estar en primer plano y ustedes van a poder ver bien todo lo que él dice. Otra de las Perfecto. cosas, dura hasta las 2:30, yo no puedo más que 2:30. Hay Así que posibilidades se va a cortar. que, si ustedes quieren, podemos hacer 3 clases más los sábados a esta hora. Y Bien. eh, vamos a tener más o menos media hora de la exposición de él. Y después vienen preguntas. Perfecto. Entonces voy arrancando, les cuento que yo soy Claudia, alumna de Ferdomato. Hace muchos años la sigo y un día dije, bueno, voy a empezar por el primer nivel para poder entender más. Así que estoy recién incursionando. Siempre me gustó la astrología. Y charlando, leyendo cartas y haciendo un poco de prácticas, un día surgió la charla de las plantas y no sé, yo siempre lo meto a él porque, bueno, porque lo vivo con él, porque no sé, nos gusta. Así que surgió esto de las plantas y ella estaba también con algunas cosas, inquietudes y bueno, acá estamos. Él es técnico en jardinería y floricultura y bueno, tiene una ver agronomía y no es recibido de agrónomo, pero hay un pelín porque bueno, cosas de la vida. Así que se los dejo a él y listo, gracias Fer, me encanta todo esto y allá vamos, a ver qué sale. Un besito, estoy por Bueno, acá dando vueltas. muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por todo este tiempo tuyo. Gracias a Claudia también, porque con amabilidad y disponibilidad lo está haciendo gratuitamente. Él surge y de él surge poder enseñar. Tiene alma de docente, así que te escuchamos. ¿Cómo están? Buen día. Muchas gracias, Fer. Muchas gracias, Claudia. Eh, yo estoy acostumbrado, he dado muchas clases, estoy dando muchas clases últimamente, pero todo no virtual, sino todo presencial. Ténganme un poquito de paciencia, por ahí con estos tiempos de la virtualidad. Eh, bueno, vas a coordinar, Fer, así que cualquier cosa me va avisando. Como les decía Claudia, yo soy técnico, egresado de la UNC. Me recibí hace poquito, con 50 años me recibí de técnico. Tengo el miedo de haber cursado la agronomía, por motivos de la vida no lo terminé. Y cuando apareció lo de la tecnicatura, en 3 años me recibí de técnico en jardinería. Ahora en este momento estamos en un espacio que administro, que tengo una socia, una piba arquitecta, este,
con la que administramos este espacio, un jardín en Güemes. Vi que preguntaban mucho la dirección. Nosotros estamos en Güemes, atrás del APROS. Quizás conozcan el APROS, Achával Rodríguez y Pasaje Escuti, en el centro de Güemes, atrás de lo que es la Feria de las Artesanías. Ahí tenemos este vivero, un vivero chiquito. Nos dedicamos exclusivamente, eh, por lo que demanda la zona, a lo que es planta de interior y algo de planta de balcón. Y trabajamos mucho también todo lo que es, de alguna manera, el tema de la charla de hoy surge a raíz de eso, todo lo que es huertas y cultivo de aromáticas en todo lo que son balcones y o terrazas, sobre todo balcones, porque ya digo, nuestras clientes acá en la zona son todas personas que viven en balcones, en edificios, perdón, departamentos con balcones y en algunos casos terrazas, y muchas veces ni siquiera un balcón, tienen que cultivar dentro de la casa, dentro del departamento, con situaciones bastante complejas de luz, que vamos a ver que las plantas necesitan ciertas particularidades, en estos espacios suele ser un poco complicado. Este espacio lo tengo acá hace ya casi 5 años, y bueno, eso. Si sienten un poquito de ruido es porque está cortado ahora el pase. En Güemes está la Feria Franca y está cortado, así todo el tránsito viene por acá. La idea es hacer un par de charlas más, 3 o 4 charlas más, sábados subsiguientes, y mi intención sería que ya la próxima o alguna de las otras ya podamos ir a campo. Yo estoy trabajando en agronomía a la mañana, administro una huerta con un grupo de jóvenes, y la foto que yo les estuve enviando el otro día era mientras yo estaba trabajando. Esa huerta la tengo con un grupo, como dije, de jóvenes. Es una huerta, producimos sobre todo huerta y mucho aromática, y tenemos mucha producción también de todo lo que son plantines de frutilla y todo lo que son aromáticas. Espero que no me olvido de nada, de cualquier cosa. Si me olvido de algo, eh, me lo recuerdan, por favor. Si les parece, vamos empezando. Mi Hola, buen intención día, es, ¿cómo están? buen día. Por favor, todos los micrófonos en silencio. Tenemos media hora de exposición de Mario. Nos va a contar desde el principio cómo hacemos o un bancal o una maceta para aromáticas. Tomemos una o dos aromáticas o la que vos sugieras, Mario, y cómo Mi empezamos desde el intención era, principio. claro, mi intención era hacer un poquito una pequeña introducción acerca de a qué nos referimos cuando hablamos de aromáticas, mostrárselas, que he traído una linda cantidad de aromáticas como para que las veamos, sacarnos algunas cuestiones ahí visuales, algunas cuestiones olfativas. Una vez que yo las muestro, cuento un poquito las características, ya después vemos si, como dónde las podemos cultivar y bajo qué condiciones. Si les parece, empiezo con una pequeña descripción de lo que son las Sí. plantas, y cómo sería a grandes rasgos su cultivo. Hoy me voy a centrar exclusivamente porque hay 3 grandes grupos: aromáticas, culinarias y medicinales, ¿sí? Aromáticas, medicinales y culinarias. Algunas plantas reúnen las 3 condiciones, otras son solamente aromáticas, otras las vamos a usar solo en el arte culinario para hacer de comer, y otras se cultivan casi exclusivamente como medicinales. Y como dije, por ejemplo, la menta la podemos usar de las 3 maneras. Hoy me voy a quedar y me voy a concentrar porque de alguna manera el arte culinario no es muy fuerte y lo medicinal, por supuesto, menos. Ya nos metemos en situaciones un poquito más complejas en todo lo que es aromático y o culinario cuando no implique alguna receta muy compleja. Pero básicamente todo lo que es aromático, que podamos usar eh, sus esencias, ya sea a través de un té o aromatizando como la lavanda, como puede ser una lavanda, por ejemplo. Yo les voy a contar un poquito. Yo acá tengo un pool de plantas bastante lindo, bastante grande, que son las más comunes. Yo me voy a centrar casi exclusivamente en las que se consiguen en el mercado.
casi todas yo las tengo en el vivero, y las que no tengo en el vivero las he traído de la huerta que tengo a la mañana, que producimos nosotros. Son casi todas plantas factibles de producir, es decir, nosotros poder replicar nuevas plantas. Casi todas se reproducen de manera sexual, que ya vamos a charlar un poquito acerca de eso. No tengo plantas que sean difíciles de conseguir, porque por ahí eso complejiza a la hora de conseguirlas. Pues son plantas que en general se consiguen en el mercado. Cuando hablamos de plantas aromáticas, como dije, sí, ahora les mostramos. Son plantas que tienen aceites esenciales que en general al tacto podemos percibir su aroma, más o menos fuerte. Todas, casi sin excepción, tienen aromas fuertes. En general la planta desarrolla estas estrategias. En general la literatura dice con dos fines: una, para atraer los polinizadores, aquellos insectos que la van a polinizar y son atraídos por el aroma, y o para repeler algún herbívoro, algún insecto o algún animal que puede llegar a alimentarse, que al sentir el aroma se siente rechazado. Es decir, voy a decir algo básico, pero no tienen aroma para que nosotros lo disfrutemos, sino que lo disfrutamos de manera indirecta. Ellas lo tienen para utilizarlo. Han evolucionado de esa manera para convivir con el entorno, y nosotros nos aprovechamos de eso. Eh, Dicho esto, otra clasificación muy interesante también que en general se puede hacer, dicho el tema de los aromas, que es el tema de las plantas anuales y las plantas perennes. En general, cuando hablamos de plantas anuales, nos referimos a plantas que viven un año en nuestro clima, en nuestras situaciones climáticas, que por frío o por calor se mueren y duran solo una temporada. La más clásica, y la que seguramente les va a venir a la memoria y la van a tener presente, es la albahaca. La albahaca es una planta muy pedida, todo el tiempo le piden la albahaca, todo el mundo quiere albahaca, y la albahaca con el primer frío se muere. ¿Por qué tenemos albahaca todavía? Porque evidentemente no hace frío. El cambio climático, o lo que sea que está pasando con nuestro clima, ha hecho que todavía tengamos hasta el día de ayer o antes de ayer 30 grados de calor. Yo quiero haberles mandado una fotito donde hay una albahaca pequeñita que ha germinado hace unos días y todavía está planting. Pero ¿qué pasa? El primer frío, la planta desaparece. ¿Hay alguna posibilidad de que seguir cultivándola? Y no, prácticamente no. Por eso yo siempre recomiendo, por ejemplo, la albahaca, que yo sé que es anual, la empiezo a cultivar en octubre, fines de septiembre a octubre, cosa de poder aprovecharla hasta marzo, que cumple su ciclo completo. Eso sería lo que nosotros podríamos llamar una planta anual. El resto son perennes, es decir, que viven más de una temporada en nuestro clima, ¿sí? Son plantas que no se mueren, que toleran tanto frío como calor. En general, algunas de ellas con el calor puede que detengan, el calor muy extremo puede que detengan su crecimiento, o con el frío, que las mentas, por ejemplo, ahora dejan de crecer, se quedan quietitas, no crecen, y en general casi todas las plantas les ocurre lo mismo que el frío. Eh, que yo recuerde, casi ninguno se hiela, todas toleran heladas no muy intensas, 4 o 5 grados bajo cero. En la sierra, en las sierras puede que sufran un poquito más, pero en general son todas plantas que toleran frío, y casi todas toleran calores intensos. Bien, esto con respecto al ciclo. Después tenemos otra clasificación que podemos hacer rápidamente, y esto es muy fácil de comprender: las plantas que son caducifolias versus las plantas que son perennifolias. Caducifolia es caduco, que se cae; folia es hoja. Salvo que yo me olvide de alguna, todas son perennifolias, es decir, la hoja está siempre, la planta está siempre vestida, y si va perdiendo las hojas, porque evidentemente las va perdiendo de manera natural, pero no queda desnuda la planta en ningún momento del año. En general, que la planta pierda sus hojas es una estrategia evolutiva para soportar en general el frío. A saber, ustedes habrán visto ahora los fresnos, están pelados, la planta entrega toda su reserva al tronco, a la raíz,
la almacena hasta que viene la temporada de primavera y vuelve a tomar vigor la planta, ¿sí? Se quedó peladito. Las aromáticas, el único caso que ahora se me viene a la memoria, seguramente si saben algún otro después me lo recuerdan, pero es el cedrón. Es importante saberlo porque el cedrón se nos pela en esta época. Todavía los cedrones están vestidos porque, insisto, no hace frío. Pero si no es una planta que ya debería estar desvestida, ya debería estar desnuda. ¿Para qué me sirve saber esto? Yo lo cosecho antes de que se desvista. ¿Sí? Le puedo hacer una poda intensa, tira todas las hojas, pero yo ya las podé. Lo cual implica también la pregunta, ¿lo riego en esta época porque se me quedó pelado? ¿Qué pasó? ¿Se me está muriendo? No, simplemente la planta está cumpliendo su ciclo, tira las hojas para poder soportar el frío y en la primavera vuelve con todo, con toda su energía nuevamente. Bueno, Todas yo las te otras pregunto plantas por el son, burro, porque el burro a mí me encanta con el mate y también lo tengo vestido. sí, no, no se desviste, no, no, hasta que yo, estamos hablando de condiciones, quizás, creo que vos estás en Estancia Vieja, donde los fríos son más intensos, no tengo claro si es probable que se desvista. No lo tengo claro. Hasta donde yo sé, es los que yo tengo en el patio de mi casa, al menos, siempre están con hojas. No recuerdo haberlo visto totalmente pelado. No lo recuerdo. Creo que es perennifolio. Pero el caso más evidente es el cedrón. El cedrón se desviste del todo. No le queda Gracias. ninguna hoja. Y todas las otras plantas sí, permanecen con sus hojas. Ya tienen su crecimiento porque tienen frío, evidentemente. El calor, la humedad y el agua hace que la planta trabaje. Y en esta época, bueno, están en un letargo como estamos nosotros cuando llega el frío. Casi no se justifica en ninguna que las protejamos contra el frío. Que ya digo, las mallas antiheladas y todo esto no se justifica porque no hay ninguna planta que lo demande, ¿sí? Son plantas de climas, no voy a decir a extremos, pero son plantas de climas general casi todas mediterráneos, con fríos, con noches muy frías y veranos muy calurosos, por lo tanto son plantas que están adaptadas a vivir en esas condiciones. Entonces hablé del ciclo, hablé de lo perennifolio y lo caducifolio. Ahora voy a hacer una pequeña referencia como para introducir después el tema de dónde cultivarlas, acerca del porte de las plantas, de la arquitectura, de la morfología de la planta, qué es lo que yo veo cuando veo una planta. Puede ser un mate. Eh, a grandes rasgos, podemos hablar de árboles, arbustos y plantas herbáceas. Cuando hablamos de árboles, hablamos de plantas, esto según la definición botánica, de 3 metros o 4 para arriba, ¿sí? Y en general, ¿Qué? con un solo tronco. ¿Me iban a decir algo? Sí, Ah, perdón. Ya sí, ayer lo ¿Podés publicó. repetir? sí, lo repito, no hay problema las veces que haga falta. Hablamos de árboles, hablamos de arbustos o hablamos de herbáceas. Eso es lo que yo veo, lo primero que veo cuando veo una planta. Siempre vamos a hablar de plantas adultas, no de plantines o de plantas que se están estableciendo. Por eso, cuando yo veo una planta que tiene 3 o 4 metros o más, ya como adulta, hablo de un árbol, en general con un solo tronco, característico, leñoso. Cuando la planta tiene 3 o 4, menos de 3 o 4 metros, y en general muy ramificados, desde la base, estoy hablando de un arbusto. Y hablo de plantas herbáceas, de plantas de 60 centímetros a 1 metro. Hay una categoría que se utiliza, algunos autores que le llaman subarbusto, a los arbustos que tienen entre 1,5 metros y 2 metros y en general tienen un tronco leñoso. Bien, con estas tres clasificaciones en general podemos hablar de que nosotros árboles vamos a encontrar el laurel y el tilo. Si ustedes saben de algún otro o les viene a referencia algún otro,
yo no recuerdo alguna aromática, en este caso aromática culinaria, el tilo como se usa la flor como para hacer tisanas sedantes, en fin. Pero Y los el tilos ginkgo son grandes biloba, árboles. gin- El ginkgo biloba, pero el ginkgo biloba ya nos metemos en cuestiones más medicinales. Por eso no lo nombro, no es aromático. ok, Por eso estaba hablando gracias. en general. El tilo tampoco es aromático, pero lo podemos usar como tisana. Por eso es medicinal. Pero el ginkgo sí también. También es una planta que lo podemos incluir dentro de esta categoría. Por eso, saber, son tres: el laurel, el ginkgo. Bueno, insisto con esto, podríamos hablar podríamos hacer una larga lista. El fresno, la mora, son plantas que se utilizan también para hacer decocciones, para hacer test. Pero por eso, a grandes rasgos, aromático, el laurel, árbol, un gran árbol, que si no sabemos controlarlo puede ser un gran problema si no sé dónde ponerlo. Luego, cuando hablamos de arbustos, estoy hablando de plantas de un porte importante, pero que nunca tienen más de 3 metros. Por eso la clasificación. A saber, que no son muchas. El cedrón, tengo la lista por acá, si no me olvido de ninguno. El cedrón es el arbusto en mayor presencia. No sé si han visto alguna vez un cedrón, pero yo siempre digo lo mismo. En casa yo tenía uno donde tomaba mate abajo de la sombra del cedrón, porque el cedrón tiene la particularidad que se puede hacer como una especie de paragüita y uno se puede meter abajo. Es un arbusto, ¿sí? Con el tronco inclusive leñoso, si es una planta adulta. Después podemos hablar de subarbustos, porque son plantas que en general no pasan del 1,5 metros, siempre de adulto, ¿no? El romero, la lavanda, em, la ruda, de 1 metro, como mucho, y que yo recuerde ninguna otra, a grandes rasgos. Entonces, como dije, la ruda, el romero, la lavanda y el cedrón, arbustos, ¿sí? Esto me va a servir. ¿Para qué me sirve esto? Para saber luego dónde lo voy a cultivar, porque evidentemente no voy a poner un cedrón, un romero o una lavanda en una jardinera o en una maceta de 14, ¿sí? Saber cómo la planta se va a comportar de adulto me sirve para presumir dónde la voy a poner. Un romero, un cedrón o una lavanda necesito una maceta de diámetro importante, porque sé que de adulto la planta me lo va a demandar, ¿sí? Bien. Teniendo esto en claro, nos quedaría solo definir las plantitas herbáceas. Herbáceas son todas plantas que tienen aproximadamente 60 centímetros y pueden ser herbáceas de porte erecto o herbáceas tapizantes. Herbáceas de porte erecto podemos hablar de la melisa, yo voy a ver mi ayuda a memoria, si no me olvido de ninguno. La salvia, porte erecto significa que tienen un tronco que las despega del suelo, ¿sí? Versus otras que son tapizantes, a saber, el tomillo, la menta. Estoy viendo que tengo el orégano por excelencia, tapizante por excelencia. De nuevo, ¿para qué me sirve saber esto? Que si yo voy a cultivar una menta, tengo que saber que voy a necesitar espacio. No tanta profundidad de maceta, es decir, la puedo cultivar en un cajón de manzanas, voy a cubrir todo mi cajón, pero no voy a tener plantas, no voy a tener crecimiento hacia arriba, voy a tener crecimiento tapizante. La planta me puede servir para tapizar un espacio y para inclusive fijar un talud, porque la misma planta lo va a ir fijando. Y tengo que tener en cuenta porque después, yo creo que haber mandado una foto por ahí, la menta si encuentra condiciones, gana, le gana a las otras plantas porque las termina ahogando. Por ejemplo, en un bancal con frutilla, perdón, que estoy con la nariz media congestionada. Entonces, a saber de nuevo, orégano, herbáceas tapizantes, orégano,
todas las mentas, el tomillo. Después tenemos la melisa, como una herbácea con un porte un poquito más erecto. El ajenjo, que lo estoy viendo desde acá. Creo que ya nombré la salvia, una plantita de un tamaño importante, que no llega a ser un arbusto. Una plantita que a lo sumo tiene 60 centímetros, que se abre mucho, pero siempre con ramificaciones desde la base. Y bueno, si se recuerdan alguna otra, por favor, me lo traen a la memoria y vemos dónde les ponemos. La bendita peperina, la peperina como tal, no la menta peperina, la peperina como tal, la plantita herbácea de tamaño relativamente pequeño. Me estoy olvidando de una planta que tiene un tamaño muy importante, pero sigue siendo podría ser un subarbusto, que es la citronela, que la tengo por acá. Yo tengo en el patio de mi casa una citronela y que debe tener 1,5 metros de diámetro y debe tener al menos 1 metro de alto, un monstruo. Pero ¿qué pasa? Es una planta que se hiela, es un geranio. La citronela es una planta que está en el grupo de los geranios. Sí, ya vamos a ver un poquito el tema de los nombres científicos. Y como no hace frío, la planta ha crecido y tiene un tamaño inusitado. Otro año que ha hecho frío, que ha hecho algún grado bajo cero, la planta se ha muerto. Y bueno, como no hace frío, la planta sigue creciendo. Ya digo, de una sola planta tengo una citronela que mide 1,5 metros de diámetro. Pero sigue siendo una herbácea grande. Creo que nombre la ajenjo, una herbácea grande también. Las condiciones se le dan, es una planta grande, de un solo tronco, ramificado, no tapizante, pero es una planta grande. En la huerta donde yo tengo, por algún motivo que no tengo claro, no ha crecido hacia arriba y ha crecido en lo ancho y una planta que ocupa todo el cantero. Pero no suele ser su característica. Bien, a grandes rasgos eso. Y como para terminar, y ahora nos metemos ya en lo que es cultivo propiamente dicho, me gustaría hacer alguna referencia acerca de lo que son los nombres científicos. Nombre común, nombre científico. Cuando hablamos de nombre común, surge una duda de alguien que preguntó en el grupo, habló de salvia. Cuando hablamos de salvia, hablamos de una gran cantidad de plantas, pero salvia officinalis hay una sola. Por eso el nombre común es salvia, romero, menta, ruda. Cuando quiero hablar de una planta en especial o particular, sobre todo cuando hablamos de plantas que vamos a tener que tomar, comer o utilizar como medicina, tengo que ir al nombre científico. El nombre científico en general consta de dos partes. La primera parte hace referencia al género y la segunda es un epíteto específico que designa alguna característica de la planta. Género, en general, es un grupo grande de plantas. Por ejemplo, salvia es Salvia officinalis. Salvia es el género. Hay muchas salvias. Esta es Salvia officinalis, es la especie. ¿Sí? Es el último individuo de la clasificación. Salvia officinalis hay una sola y en la que yo uso de manera para la cocina. Y la que la señora compartía el otro día en el grupo es Salvia, se llama, no recuerdo, Leucanta, y hasta donde yo sé, no se utiliza en té. No tiene las características o las propiedades que tiene la salvia oficinales que yo voy a usar de manera culinaria o para hacer unos ricos té. El tema de los nombres es apasionante. Siempre que nos referimos a una planta, tenemos que ser claros en ese sentido. La peperina, ya con esto termino, es Mintostachys mollis. ¿Sí? En realidad, los botánicos no se terminan de poner de acuerdo y le van a lo largo de los años van haciendo diferentes descubrimientos genéticos, sobre todo. Por ahí puede que le cambien el nombre, pero cuando yo voy a investigar el nombre científico, siempre me aparece el nombre anterior. ¿Sí? Por lo tanto, Mintostachys ahora le llaman con otro epíteto específico, pero sigue siendo Mintostachys mollis. La peperina.
Sí, las mentas pertenecen a otro género, que son mentas en general. Cuando tengo muchas y no sé cuál es, específicamente le puedo llamar menta SPP. Eso quiere decir que no tengo claro a qué especie pertenece, pero sé a qué género pertenece. Perdón si esto suena un poco complejo, pero quería mencionarlo y si tengo que ampliarlo, podemos dedicar una clase exclusivamente a hablar de nombres, porque es apasionante. Cada nombre a su vez tiene un origen y una razón de ser. Bien, si ha sido claro, vamos a meternos a grandes rasgos acerca de cuáles son las necesidades que tienen estas plantas para su cultivo, que en casi todas las características para cultivarlas coinciden. Acá no hay nada, ninguna planta que quiera cuestiones especiales. Vamos a hablar de tres situaciones de cultivo propiamente dicho, a saber, sol, agua, suelo, me olvido de una, y es temperatura. Pero cuando hablo de sol, hablo en general de exposición. Es decir, a saber, sol, pues exposición solar, sol, media sombra, sombra, temperatura, si tolera o no tolera fríos o calores extremos, qué tipo de suelo necesita, qué más dije, y el tipo del tema del riego, que es una pregunta universal. Y una de las cosas más difíciles de definir y de poder explicar prácticamente es el tema del riego. Acá en el vivero recibimos a diario consultas acerca de recetas de cómo regar, lo cual es sumamente difícil, porque cada planta quiere su modo de riego. A grandes rasgos, todas estas son plantas. Si yo sé cuál es el origen de las plantas, sé qué características tienen en su lugar de origen, sé cómo voy a poder cultivarlas yo o qué debo ofrecerles para que ellas repliquen su forma y su expresión lo mejor posible. Son casi todas de origen mediterráneo. Imagínense el mar Mediterráneo, España, sur de Francia, sur de España, climas con muchísima insolación, mucho sol y con fríos y calores extremos y suelos muy pobres. Eso es lo que ocurre con las plantas en su origen, ¿sí? Suelo pobre, ¿a qué me refiero? Eso también podríamos hacer una clase o varias clases hablando de suelo y de sustratos, pero bueno, cuando digo suelo pobre, me refiero a suelo arcillo arenoso, el suelo de las sierras, estos suelos muy volátiles y con mucha arena, eso es un suelo pobre, con poca materia orgánica. Estas plantas en general están acostumbradas o se han desarrollado en ese tipo de suelos en general, ¿sí? Em, por eso, mucho sol, ¿cuánto? Y no menos de 3 o 4 horas. Esto ya les estoy tirando algunas pistas acerca de cómo y a dónde puedo cultivarlas, ¿sí? ¿Cuánto sol necesitan? Y lo más que puedas. ¿Y cuánto es lo menos que puedo? Y no menos de 3 horas. Alguna hora del día, al este, al oeste, si yo tengo un balcón. Y lo ideal sería que la planta tenga al menos 3 horas de sol franco, ¿sí? Ya digo, de la mañana o de la tarde o del mediodía, alguna hora que le dé sol. Si no le da sol, después vemos qué pasa y cómo lo puedo subsanar, pero en general la condición básica es que estén a pleno sol o al menos 3 horas de sol. Todas. Estoy pensando en alguna excepción que toleren más sombra que el resto y las tapizantes, por su condición de crecer debajo de otras, menta, oréganos, tomillos, son plantas que pueden adaptarse a vivir debajo de las otras, porque las otras las están sombreando. Ellas buscan estrategias para expandirse y poder captar sol de alguna manera, pero en general todas necesitan mucho sol, a excepción de estas que dije, las tapizantes, todas las mentas, los tomillos, necesitan o pueden vivir con un poquito más de sombra, ¿sí? No sombra intensa, pero a la sombra de otras pueden vivir.
Como dije, la temperatura no es limitante para ninguna, y si lo fuera, la planta tiene la estrategia ya como para poder tirar sus hojas y pasar el invierno pelada, sin hojas que vayan a sufrir. El riego. Eh, Tenemos dos situaciones. Si la planta está en el suelo versus si yo la tengo en una maceta. Si la planta está en el suelo, en general no hay grandes problemas, salvo que sea un suelo muy pesado y que tienda a negarse. Un suelo muy pesado, imagínense un suelo muy barroso, un suelo con mucha arcilla, un suelo pesado, que si yo lo piso queda la marca, el suelo, los suelos de, ¿cómo digo? Suelos de mucho barro que tienden a retener mucha cantidad de humedad. Eso puede ser un problema si yo riego además y ese suelo está siempre anegado, no hay posibilidad de que estas plantas sobrevivan, que sus raíces vivan y se terminen muriendo o se terminan asfixiando literalmente. Por eso lo ideal es siempre cultivarla en suelos livianos, sueltos, casi suelos arenosos, ¿sí? Por lo tanto, si el suelo es el suelo adecuado, yo puedo regar mucho porque yo sé que ese suelo pierde el agua y a pesar de eso tiene capacidad de retener, porque las arcillas retienen algo de humedad y la planta tiene estrategias para poder tomar el agua del suelo sin ningún inconveniente. ¿Qué pasa si la cultivo en una maceta? En general, yo tengo que recrear no necesariamente el suelo, en las condiciones o la característica del suelo de la planta de origen, pero voy a tratar de tener suelos livianos, suelos con mucho drenaje, ¿sí? Drenaje significa que yo riego, tengo capacidad de retener, pero buena parte de lo que yo riego lo pierde y tengo capacidad de retenerlo o a través de las arcillas o ya vamos a ver qué puede ser a través de una pelotita que se llama perlita o vermiculita que tienen capacidad de retener, retienen humedad y se la brindan a la planta cuando la planta tiene acceso a esa bolita con agua. Este, y es un suelo drenado, me permite a mí garantizar que nunca va a estar muy pesado y que la raíz siempre va a tener posibilidad de respirar. Em, Otro tema sería también hablar del tema de los abonos, de las fertilizaciones. En general, cuando yo hablo de maceta, siempre voy a necesitar abonar, porque la planta evidentemente va a demandar nutrientes que en algún momento en la maceta se van a agotar, versus el suelo, que la raíz siempre tiene posibilidad de explorar y está buscando y explorando aquellos nutrientes que necesita y los encuentra, salvo que sea un suelo muy pobre y haya alguna demanda o alguna carencia particular, pero ¿qué pasa en la maceta cuando yo riego y lavo y la planta tiene un tamaño tal que ya agota todos los recursos que la maceta puede ofrecer, debo abonar de alguna manera, ¿sí? Ahí vamos a hablar un poquito de abonos más adelante. Em, ¿De qué me olvido? Riego. En el invierno, evidentemente no va a ser lo mismo hablar de riego en verano que en invierno. En verano casi puedo regar con regularidad porque la planta está trabajando, está evapotranspirando y no tengo casi la certeza de que no va a haber un anegamiento ahí. eh, la planta lo va a transpirar en general. El movimiento del aire y el calor hace que la planta transpire, evapotranspire y hay una dinámica ahí de movimiento del agua, del riego, versus lo que evapotranspira. Eso en el verano con calor, esos calores, inclusive el viento también hace que el aire se mueva y se lleve el vapor de agua, en fin, la planta está trabajando. Iba a decir algo y se me fue. Em, y en el invierno, bueno, prácticamente la planta, como dije hace un rato, ya tiene su crecimiento, por lo tanto los riegos van a ser mucho menos frecuentes. ¿Cada cuánto? Y en general hay que acostumbrarse a revisarlas. Si yo estoy hablando de plantas en maceta, en general hay que dejar que la planta, que la raíz, perdón, que el sustrato se seque y ahí volver a regar. Sí, evitar ese suelo siempre pesado, ese suelo siempre húmedo, perdón, Imagen. este,
dejo que se seque, evidentemente se seca el sustrato, no la planta, y hay riego. ¿Y cada cuánto? Y cada 15 días por lo menos. No suelen demandar más las plantas, por semana, día a día, depende, también está muy loco el clima, y hemos tenido hasta ayer, antes de ayer 30 grados, evidentemente tengo que regar, según no la receta, sino según lo que la planta me demanda. Em, Como para terminar, seguramente me olvido de muchas cosas y estoy pasando por alto, pero porque de cada ítem podríamos hacer una clase, sustratos, en fin. Me voy a detener un segundito en lo que es contenedores. Contenedor me refiero a todo el elemento que yo voy a utilizar para cultivar mi planta, ¿sí? Por eso no digo maceta, digo contenedor, porque puedo usar un tacho de pintura, o puedo usar una latita de durazno, o puedo usar una pava que se me rompió, le hago un hueco abajo, y eso es mi contenedor, ¿sí? Que puede ser una maceta propiamente o no, pero en general cuando hablo de contenedor, hablo de cualquier elemento que a mí me sirve para poner una planta adentro y que la planta crezca cómoda y se pueda expresar. Em, Voy a hablar de plantas adultas, ¿sí? Si yo voy a cultivar en un balcón y tengo poco espacio, podemos hablar de jardineras. Cuando hablo de jardineras, hablo de esto. Estoy mostrándoles el modelo más elemental y más básico que viene en el mercado. Esto es una jardinera de plástico que tiene 35 centímetros. Para mi gusto, esto sería lo más elemental como para comenzar, ¿sí? Después viene de 45, de 55, jardinera de 80, y vienen jardineras de cemento que tienen 1 metro por 40 centímetros de pared. O sea, hay lo que se les ocurra. Em, Esto me sirve para cultivar, de nuevo, en un balcón, en una terraza o en cualquier lado donde yo pueda poner una jardinera. Si se acuerdan un poquito de que estuvimos hablando cuando hablábamos de porte, ¿qué plantas voy a cultivar en una jardinera? Y de paso vamos viendo las plantas. ¿Qué plantitas yo pondría en una jardinera? Y no pondría un romero, al menos en estas jardineras chicas, ¿no? Hasta por lo menos 80 centímetros, porque yo necesito, ¿cuál es el límite de la jardinera? La profundidad. Yo en general para un romero, para una ruda, para una salvia, para un cedro necesito profundidad porque hay un desarrollo. Todo lo que es arriba es abajo. Esa regla hermética es, como es arriba es abajo. Si yo tengo una planta con mucho desarrollo hacia arriba, tengo mucho desarrollo para que me sostenga la planta. ¿Sí? Entre otras de las funciones de la raíz es sostener. Si tengo mucho arriba, tengo mucho abajo. En el caso de un humilde tomillo o de una menta, ven que son plantas herbáceas, plantas pequeñas en general, que van a tender a crecer tapizando. Las puedo cultivar en las jardineras porque no tengo mucho desarrollo radicular. Es decir, el desarrollo radicular va a ser una especie de cabellera en los primeros 30 o 40 centímetros, no más que eso. ¿Y cuántas plantas podría poner? Y bueno, depende del tamaño de la jardinera. Quizá en una jardinera pequeña pueda poner una sola planta, eh, porque no me permite más que eso. Después, si tengo una jardinera de 1 metro, y bueno, sí, quizás pueda poner hasta una planta herbácea de porte erecto, porque tengo en general una maceta bastante profunda y 2 o 3 plantitas tapizantes que me cubran la superficie expuesta de la maceta. Em, Eso en cuanto a las plantas herbáceas, ¿sí? Si quiero cultivarlas solas, insisto, todas las que tienen crecimiento tapizante no justifican una maceta muy profunda. Siempre es preferible hacerlo. Por ejemplo, están estas macetitas que son tipo bols, que son con mucha superficie. Yo puedo poner una menta ahí que me crezca cubriendo toda la superficie, pero no es una maceta profunda. ¿Sí? Esto es bols.
Eh, Ahora, si quisiera cultivar un romero, una salvia, una ruda, una melisa, sí, ya usaría una maceta con más profundidad. Esta es una ruda, una maceta con un poquito más de profundidad que me permita tener un equilibrio entre lo que yo veo arriba y lo que tengo abajo, ¿sí? Porque acá no tapizo, sino que me voy hacia arriba. Ya si tengo plantas más grandes, como hablamos hace un rato, por ejemplo un cedrón, sí tengo que hablar de una planta con un tamaño un poquito, una maceta, perdón. Ya hablamos de una maceta con un tamaño bastante más grande. ¿Ven? Es una maceta bastante grande. Acá puedo poner una ruda, un cedrón, una lavanda, un romero, ¿sí? Se justifica semejante maceta solo en esos casos. Y en el caso de tener tanto volumen, también tanta superficie, puedo poner una plantita tapizante también. Podrían vivir acompañadas porque una se va para arriba y la otra queda tapizando. El paso cubre la superficie que queda expuesta de sustrato de suelo. Em, Como digo, podríamos estar un rato largo hablando, pero es probable que me haya extendido mucho. Sí, Eh, son las 12. si quieren, podemos ir haciendo algún ping-pong de preguntas. Insisto, seguramente han quedado 3 millones de dudas y yo me he olvidado de la gran mayoría de las cosas, pero si quieren ir, podemos. Tengo acá muchas plantas, si quieren se las puedo mostrar. Si hay alguna duda con alguna planta en particular, o yo les puedo Sí, ir mostrando las plantas. podrías ir mostrando las plantas, Acá tengo, miren, las preguntas en un ratito. Estuvo muy dale. claro. Ahora en un ratito nos tomamos 10 minutos para que muestres más cerca, porque no se ve bien. Ahí, Recuerden tener los micrófonos en silencio y los textos ya les hacemos más preguntas a Mario. Yo tengo varias preguntas que anoté porque la verdad que tengo que cambiar mi modo de hacer, porque claro, por eso se me mueren, pobrecitas mis plantas. estas tres que tengo acá, por eso Más cuando hablaba de cerca, los nombres, más cerca, que no se ve. ahí se las hace. De a una. Ah, perdón. No, en este caso son tres mentas, tres de los muchos tipos de menta que se consiguen. A Por ver. eso cuando hablaba del nombre común, Así, eso. No más arriba, esto es un tipo. en la cámara, eso. Ah, bien. Ahí. Esto es una menta. Ven que tiene la hojita redonda, en general es un poquito más grande, pero es una hojita redonda. Esta es la que usan para hacer tragos, los que se dedican a hacer tragos, ¿Cómo no sé se cómo se llama esa llama. menta? Menta SP. SP. Cuando no tengo certeza de cuál es el nombre científico, digo SP porque es una menta genérica, ¿sí? Pero esta es la que usan los chicos para hacer tragos. De hecho, nosotros la hemos cultivado y se la vendíamos a los bares como menta cortada. Después tenemos, miren qué cosa maravillosa esto que está acá, ¿lo alcanzan a ver? Esta Sí. hoja chiquitita es otra menta. Esta es una mentita, miren cómo ha tapizado toda la maceta. Esto es un cubresuelo maravilloso. Otra menta. No me pregunten cuál es el nombre científico porque no lo recuerdo. Y esta es la famosa hierbabuena. ¿Alcanzan a ver la diferencia Sí, que de tiene la los hoja con las otras? pelitos. Sí. Claro, ahí está, es una cuestión visual. Aroma similar, pero es otra menta. Miren qué bonita que está esta planta. Cuando hablamos del nombre como un nombre científico, en general es género menta, el nombre específico va a ser menta X, menta, no recuerdo ahora los nombres, porque inclusive se hibridan entre sí, en fin. Me voy a quedar ahora con la salvia. Esta salvia es una plantita que hicimos de ajo. Se alcanzan a ver la hojita, es una planta gris. Evidentemente no es gris del todo, pero tiende, comparado con una menta, es una plantita con la hojita gris, que tiene mucha como verruguita si yo la toco. Es bastante
áspera al tacto y una hojita bastante lanceolada, una plantita preciosa. Esta la menta, perdón, la Salvia officinalis. Ya digo, digo menta de nuevo. Salvias, hay muchas. En general, salvias para cultivar con flores, hay muchísimas. La salvia que se utiliza para consumo humano, que se hacen unas tisanas exquisitas, es esta salvia, ¿sí? La Salvia officinalis. Las otras no tengo certeza, no lo sé, lo desconozco, habría que investigarlo. Yo, por las dudas, no haría té con alguna otra. No me va a hacer mal, pero no voy a tener los beneficios que tengo con esta salvia, ¿sí? Salvia viene de salvare, es un nombre, son tantas las propiedades que tiene que le pusieron ese nombre por esa característica. Lavandas también tenemos muchas. Se ven, estas tienen las hojitas cerradas, a este le llaman lavandín. Esta tiene la particularidad de que tiene flores todo el año, versus las lavandas que se cultivan con fines comerciales para cultivarla como esencia, que tiene la hojita más gris, no es tan, este un poquito más verde, la otra es bien gris y no tiene los dientes en la hoja. Esta es la lavanda, no me acuerdo ahora el nombre científico completo, pero esta es la que se utiliza para cultivar en jardines porque tiene flor todo el año. La otra solo tiene flor en una época particular del año, ¿sí? Tomillos al menos hay dos. Este tomillito de hoja redonda lo utilizan para el mate y el tomillo que se utiliza con fines culinarios tiene una hojita más alargadita, más chiquitita. Son plantitas muy delicadas, muy sutiles. En general hay que cultivarlas solitas porque tiende a ser tapada por las otras. La famosa ruda, con su aroma tan particular, la bendita ruda macho y ruda hembra, que debo confesar mi dislexia, pues nunca me acuerdo cuál es una y cuál es otra. Eh, Entiendo que la ruda macho es la de hoja grande y la de ruda hembra de hoja chica. Yo no sé si van a alcanzar a ver. Hay un habitante, ahí creo que se ve en la cámara donde está mi dedo. Es una larva que se está masticando mi ruda, se la está comiendo. Yo no uso ningún producto químico, por lo tanto los bichos o los saco a mano o los dejo que vivan en la planta. Esto que está acá es un maravilloso ajenjo, una de las tantas artemisas. Artemisa es un género también con muchísimas plantas, eh, con muchísimas propiedades medicinales, muy investigada. El ajenjo, Artemisa, también no me acuerdo bien el nombre científico, pero aromático y absolutamente amargo, casi, casi imposible de poner en la boca. Una planta preciosa. El orégano, que es muy probable que lo conozcan, siempre da mucho trabajo distinguirlo. ¿Cómo lo distingo? El orégano tiene las hojas bastante más chiquitas que las mentas en general y es más apagado el color, es un verde más apagado, ¿sí? Y no es tan tapizante como la menta. Acá en esta maceta, yo no sé si se van a dar cuenta, hay dos plantas. Para un ojo que no está muy preparado, pasan por lo mismo, pero esto es una menta y esto es un orégano. Mm, por algún motivo que no tengo claro, quizás la menta, como es tan invasiva, ha dejado caer un gajito sobre los oréganoos y ya se prendió. Esta es otra menta, una cuarta tipo de menta de la que les vengo mostrando, es un cuarto tipo. Tiene los tallitos que puestos al sol se pone medio un borde oscuro, muy bonito. El cedrón, con la hoja bien lanceolada, bien alargadita, es bien áspero a contrapelo y todavía tiene algunas florcitas. Si se alcanzan a ver, una hermosa plantita de cedrón. Acá les voy a mostrar una plantita muy bonita y muy particular, que también para un ojo no muy preparado puede confundirse con una menta, pero
hay mucha diferencia con la menta. Tiene los bordes bien, bien marcados y tiene mucha pilosidad. Esto es una melisa, ¿sí? Y tiene un porte bastante más erecto, no tiende a tapizar como las mentas. Y por último, si no me olvido de ninguno, tenemos el rómero, ¿sí? Todo el mundo seguramente lo conoce, una plantita bastante, venida menos, bastante sufrida, pobrecita, porque la tengo dentro del vivero y necesitan sol. Para terminar, les muestro dos o tres gajitos. La citronela, miren qué particular que son las hojas de la citronela. Estos son unos gajitos que corté yo porque no tenía planta. Es muy particular. No se olviden que esto es un geranio dentro del gran género de los geranios. Y por último, y ya termino con esto, eh, tenemos la famosa menta peperina, ¿sí? Y la peperina propiamente dicha. Miren la hoja de la peperina, ven cómo termina bien en punta, versus la menta peperina. No es lo mismo. Son parecidas, sí, pero no es lo mismo. Peperina, menta peperina. Si quieren, después podemos ampliar el tema de las mentas y las peperinas, pero peperina hay una sola. Se cruzan entre sí, es probable. Por eso tengo la menta peperina, ¿sí? Ya que tengo la florcita de la menta peperina. La menta peperina es una plantita fantástica también. Se cultiva muy fácilmente. A diferencia de la peperina, que es muy difícil de cultivar. La peperina es prácticamente imposible. Alguien escribió en un grupo, María del Cielo, sí, doy fe de que esa gente lo produce. Hace algunos años solían trabajar con gente de agronomía, con la cátedra de genética. Estaban intentando domesticar la peperina, lo cual es prácticamente imposible, que luego no lo lograron. Pero esta gente tiene peperina y doy fe de que son peperina Mintos Tachis Mollis. De nuevo, seguramente me olvido de muchas cosas, pero a grandes rasgos, esto es lo que se consigue. Lo van a conseguir en cualquier vivero. Es importante aprender a reconocerlo para que no les vendan cualquier cosa. En romeros hay dos. Hay un romerito tapizante que es muy bonito, que me olvidé de mencionarlo, que en vez de crecer hacia arriba, tiende a tapizar. Es bastante raro. Tiene, sí, ligeramente invasivo, pero no es grave. Romero bastante raro. Y nada, eso. Si hay alguna pregunta de las que me hagan, yo no lo sé responder. Es importante que sepan que yo tengo muy buena literatura, tengo muchos libros buenos. Tengo un tratado de fitomedicina escrito por un médico, doctor Alonso, de prácticamente todas las plantas tomadas desde la perspectiva medicinal, y todas estas plantas salen. Hay muchas cosas que yo por supuesto no las sé o no las recuerdo puntualmente. Si alguna pregunta me la hacen, la dejamos en agenda y la puedo ir respondiendo de manera escrita o lo vemos la clase que viene. Bueno, Pero bueno, Mario, muy bueno. O sea, ahora vienen hasta las y 20 y 22 tenemos preguntas. Y dale. vamos a irse a las 22, 24, empezamos a cerrar nuestro encuentro y entre todos vamos a ver si seguimos un poco más. A mí me gustaría saber un poco de los suelos, porque esto que dijiste del agua, a mí se me mueren. He tenido menta y quiero saber cómo hacer más romero, cómo puedo hacer más cedrón, burro, cómo lo multiplico. Pero bueno, hay preguntas entre todos, cada uno ahora eh, que quiere preguntar, podemos preguntarle a Mario. De las dos cosas que me dijiste, podríamos hacer al menos una clase más solo de reproducción. Ah, bueno, me gustó. Solo de reproducción. Hacia grandes rasgos, todas se reproducen por gajo. Ah, bueno, y nos enseñas cómo. Y Es fácil. después la época de sembrar, o sea, también a mí me gustaría otro,
una clase de cómo preparar la tierra para plantar achicoria, selga. Y eso, si te parece, lo que podemos hacer es la semana que viene o la otra, vamos viendo. Después armamos una agenda, ya me pondría in situ en la huerta. La foto in situ que les mandé el otro día es agronomía, a mí me queda a 10 cuadras de mi casa. Una de estas mañanas, que no llueva, nos instalamos en la huerta y Claudia me filma y yo hago un cántero in situ. Dale. Herramientas y nada, eso es todo. Ponemos la planta en el suelo, mientras ella me filma, yo trabajo. Bueno, yo Es tengo muy un sencillo. problema en Estancia Vieja. En el terreno del lado que es baldío, tengo 7 hormigueros, esos de las hormigas cortadoras gigantes, así que hacen el coso y no sé cómo matarlas porque me comen todo. Podría ser pesticidas naturales también, ¿no? Decir algunos tips Ah, para no no poner. sé, yo quiero que se vaya porque no puedo sembrar nada porque me lo han comido las cortadoras terrible, pero si no por Sí, privado. eso podríamos hacer una tercera, cuarta, quinta clase. Todo lo que es plagas y porque hay mucho mito en esto y evidentemente yo en mi boca no va a salir ningún producto químico porque Bueno, no es mi especialidad, eso hay que hablar con un ingeniero agrónomo para que prescriba un producto. Yo puedo rápidamente decirte sí que hay mucho orgánico que funciona. Mm, en este caso tuyo, creo que te vas a tener que resignar a convivir con eso y no, 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 proteger tus no. plantas. No, tenés que proteger tus plantas. Hay un producto químico que es bastante tranquilo, no es la palabra tranquilo, pero no es tan agresivo con el ambiente, que se puede utilizar para proteger las plantas. ¿Qué significa proteger? Hacer un No, cerco ya lo químico. hice. No, otro día charlamos, pero vamos a lo Dale. primero, vamos a las preguntas. Andrea, Sí, ¿qué tal? Buen día. Yo una Buen día. pregunta ¿qué tal? Una pregunta muy puntual sobre el romero, Sí. porque a mí me interesa todo ya lo que está relacionado con lo medicinal. Entonces recién comentaste del romero tapizante y quería saber si ese romero tapizante tiene las propiedades medicinales. Entiendo que sí. Por Ah, eso es muy importante el tema de los nombres científicos. ah, Porque este libro que te digo yo, el Tratado de Fitomedicina, que es del doctor Alonso, él hace una descripción de la planta, por ejemplo, salvias oficinales, y después describe todos los otros tipos de salvia y si tienen las mismas particularidades que la salvia que él describe. Entiendo que en el caso del romero no hay una diferenciación porque este romero tapizante es una planta relativamente nueva, no sé qué tan investigada estará. Habría que rastrear un poquito más. Yo me quedaría con el romero que conocemos y al otro claro. dejarlo más bien como una cuestión casi decorativa. Ah, Insisto, para mi gusto debe tener las mismas propiedades, pero estoy hablando sin un sí. conocimiento preciso. Claro, yo escuchándote a Eh, vos, que me vino bárbaro, porque yo estoy en balcón y he intentado cultivar la romeros varias veces y no hay manera. Y ¿No porque tenés aparte, sol? no, me dan 2 horas y gracias y nada más. Entonces, todas las que tengo son de hoja verde, tengo poca flor, la única flor es la del geranio. Eh, entonces, cuando comentaste lo del tapizante, dije, bueno, capaz que ese es el romero para mí, porque el otro no me da el sol, pero que yo creo que tenga la virtud de ser medicinal y no solamente Sí, no no sé. obstante, ¿cuál sería la desventaja del tapizante? Es muy chiquitito, es una planta pequeña, siempre es una planta pequeña. Yo en mi casa tengo uno en una maceta grande, pero es una plantita, nada, versus el otro romero, que el otro romero mide 1,5 metros de alto, con 1 metro de Claro. diámetro, así lo puedo podar y lo puedo cosechar varias veces al año. Este otro romerito, en el caso de que uno quiera hacer utilizarlo de manera medicinal o usarlo con más intensidad y vas a tener que comprar, comprar en alguna dietética de confianza que te venden Sí, romero sí. y el otro cultivarlo
Bueno, 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 Andrea, vale. yo tengo un montón de romero, te doy unas Ah, hojitas, yo te tengo que ir tengo. a ver, Fer. Sí, Te tengo vení que a ir a ver. visitarme. La Viole Bueno, también tiene allá, así que sí. El sí, romero es una planta que se utiliza inclusive en el campo como cerco. Es una gran planta melífera. La visitan las claro, abejas, se saca una miel maravillosa y es una planta de cerco, para que tengas idea de cómo se cultiva. No, no, una planta que no claro. tiene límite. Bueno, era eso, porque hay mucha diferencia, ¿no? Entre comprarla y tenerla y con ese aroma tan rico que tiene. Sí, Y claro. bueno, y nada Da más, una gran era eso. satisfacción, pero bueno, que no sea Bueno, una experiencia frustrante. no, no para nada. Te agradezco. Muy clarito todo. Por favor. Y te voy a visitar, Fer. Una pregunta puedo hacer. ¿Hola? Sí, Sí, dale. dime. ¿Qué tal? Muchísimas gracias. Primero, de entrada, todo clarísimo y hermoso. Muchísimas gracias. No, una preguntita. Yo tengo un cedrón y normalmente siempre se les pone unos granitos en las hojas. Yo quería saber qué es eso, si no sirven ya con esos granitos o, o sí. Mira, yo sí, sí, sirve, usarlo lo mismo. Hace poquito investigué porque es una pregunta muy común. Yo para darte con precisión ahora no me animo porque no me acuerdo si es un pulgón que lo pica y la planta reacciona, porque puede haber otro tipo de reacción en general. Hay Sí, es un insectos que pulgón. pican. Es un pulgón. Cuando hay sequía, el cedrón le pasa Hace eso. ruido. Y cuando empieza a llover, se le va. Pero eso lo sé porque hay una vez una persona que sabe que tiene otro vivero hace mucho me dijo, no, no te hagas problema, cuando empieza a llover se le va el pulgón, pero cuando hay sequía aparece. Claro, es una reacción a nivel celular. ¿Qué hace el pulgón? El pulgón pica y la planta reacciona. Pero no pasa nada, porque no transmite nada que yo no lo pueda usar a la planta. Y el Ok. pulgón se lava. Si yo, hasta que llueva, lo puedo lavar con una manguera y el pulgón se cae. No usen nada químico porque no se justifica. Si una vez que le tiraste un químico a la planta, ya inhabilita su uso. No Seguro, se seguro. justifica utilizar ningún producto químico. Y no es grave. Ok, Yo voy a rastrear ok. un poquito más para dar más precisión, pero hay una página bastante seria donde hablan de este Buenísimo, problemita. y Pero nada muchísimas grave. gracias. Y una preguntita más, ¿se puede podar para dejar un solo tronquito? O porque el mío se abre así mucho, así, y se cae un Sí, poco. depende cómo tengas ganas. En general, yo trato que la planta se mantenga baja para poder podarla. Si se me va muy para arriba, se hace difícil de podar. En general, Sí, la lógica sería, si yo le corto el ápice de crecimiento, la planta se ramifica. Estos tienden a tener como un arbusto, muchos ápices. Si yo quiero que se vaya para arriba, puedo todo lo de abajo, lo hago arbolito. De alguna manera es como hacer un árbol. Lo despejo de la base para que me haga un arbolito. O lo dejo que crezca como un arbusto. ¿Se entiende? Y le hago sí, un sí. corte así. Ok, Es una planta muy plástica. Puedes hacer lo que quieras con él. No lo puedes muy buenísimo. intensamente, nada más. Claro, muchísimas gracias. Más Muy preguntas, sugerencias para seguir viendo, qué les interesa seguir aprendiendo. Vamos, vamos, que ya nos queda poco hacer una tiempo. pregunta. Vamos, vamos, sí. Dime. Hola, mi nombre es Sonia y yo tengo acá una plantita de romero que Sí. la hice por esqueje y hace un mes que tiene, o sea, hace un mes que está y parece que prendió, parece, no sé. O sea, ¿qué me recomienda? ¿Que la puedo trasplantar ahora a otra maceta más grande o la dejo ahí mismo hasta que, no sé cuánto tiempo tengo que... En qué la estás cultivando? ¿Qué, La qué puse es? en es una No, pero me botellita que refiero, ¿qué sustrato tiene? eh, no sé, tierra negra, compré una bolsa
de tierra Sí, sí. esa preparada. Es difícil saber si ya tiene raíz o no. Es decir, cuando lo Claro, no sacas de sé la todavía. maceta. Ajá. Si vos has visto que la planta ya tiene algún crecimiento nuevo, está para No, sacarlo. solamente que ha quedado así verdecita, y le he cortado lo seco y bueno, y la tengo ahí, y la tengo adentro. No sé si es mejor tenerla afuera o No, adentro. mientras siga, por eso vamos a hacer una clase exclusivamente sobre la producción de plantas. La Ajá. gran mayoría de las Perfecto. plantas que yo les he mostrado ahora las he hecho yo con mis alumnos de gajo. No hay ningún Claro. misterio. No es Sí, lo porque ideal no. lo que vos has hecho. Está bien, es probable que prospere, pero Ajá. lo ideal no es usar tierra común. Y hay algunas otras condiciones que debemos recrear para que la planta no se muera. Yo no alcanzo a ver, da la impresión de que está verde y está vivo, A ver, no sé pero ahí. si tiene o no tiene raíz, ¿cuánto Claro, hace no, que lo no. tenés? ¿Un mes? Y un mes más o menos, sí. ¿Qué haría yo si fuera mío? Tendrías que Ah, ablandar la macetita, ablandarla y tratar de sacarlo al gajo. Si el gajo sale de una, es porque no hay sistema radicular que lo sostenga, ¿se entiende? sí, Si hay alguna raícita, va a costar. le va a dar trabajo salir porque hay algo que lo está teniendo el suelo, ¿se entiende? Ajá. Sí, sí, sí. Si humedece la tierra, Ah, ok. ablanda, y Bueno, fíjate, si no gracias. sale de una, es porque hay un sistema radicular que lo está sosteniendo, y en el caso de que en este caso lo estás cultivando en tierra, no sería necesario que fuera inmediatamente al suelo o a una Claro. maceta, porque la tierra está brindando nutrientes. Si fuese arena o fuese algunos otros sustratos, sí tendría que ir al suelo porque no estaría nutrido. Ujú. Pero Y estoy probar de esa haciendo manera, compus también. ¿eh? Estoy haciendo compus. Y podremos Con... hacer una clase de compost También, exclusivamente sí, también. estaría bueno eso. Pero no le pongas compost a este todavía porque si no hay ¿No? raíz, es al cohete que le pongas. Ah, ok, ok. Bueno, Podríamos muchas hacer gracias. una clase más sobre compost exclusivamente. Gracias. Yo quería Oh, decirle a Fernanda, o Fernanda, escúchame, la diatomea, la tierra de diatomea la compras, es lo más fácil de poner, las hormigas pobrecitas se van, no sé, a otro mundo o desaparecen. Diatomea, orgánico, es orgánico. Yo le quiero poner una bomba, te digo, porque me han matado 3 frutales y tengo, no, tengo mucho para contar, por eso les digo, yo quería aprender y he aprendido varias cosas. Bueno, nos Diatomea, quedan ¿no es cierto, 10 Mario? minutos. 10 minutos. Yo, ¿Alguna pregunta más? Fer, yo, Mónica, Dale, Patricia, Mónica. ¿qué tal? Buen día. Buen día, Mario. Mi pregunta es, ¿cómo hago con las plantas o por qué las plantas de interior dan esas mosquito, algo chiquitito y que después, o sea, cuesta mucho eliminarlos del ambiente? Siempre me pasó con las plantas adentro. Es un tema ese, es un tema con las plantas de interior sobre todo, que excede al tipo de plantas. Suelen estar en el sustrato muy húmedo. Cuando uno lo toca salen esas mosquitas. No, tampoco hay una receta, no hay una receta de decir, che, es tal cosa. Caotrina. La caotrina es Ah, un insecticida universal que yo cuando vienen con ese problema al vivero, en general, ¿qué les digo? Aire en el sustrato, si es que está muy húmedo. No usen compost que no esté maduro, porque muchas veces usan compost y en el compost viene, al no estar maduro, hay vida todavía en ese compost. Nunca usé compost. Bueno, pero quizás esté muy húmedo el sustrato, airearlo un poco, porque si hay huevitos de las mosquitas, eso al Sí. airear expone y mata, y un insecticida tranqui, liviano, que no es agresivo, que es la cabotrina, sirve para y airear los ambientes. Yo en mi casa, aunque parezca mentira, también tengo, en la cocina Sí. aparecen, de donde salen, y nada, y que convivir en días muy húmedos aparecen, ahora con el frío deberían desaparecer, y nada químico. De nuevo, yo no voy a Y la, recomendar nada químico porque no es mi fuerte. En el peor de los casos, una cabotrina liviana
sacar las plantas afuera si tenés dónde, airearlas, utilizar algún producto, como ya te digo, la caotrina, de noche, que la planta tenga la posibilidad de estar al aire, y no más que eso. ¿La caotrina se la ha hecho, o sea, preparada en la planta? Medio litro por un sobrecito en medio litro, sí, sobre la planta no le hace nada. O en el caso, sí, rociado, por supuesto. Claro, Eh, la vaporizo. la vaporiza sobre el sustrato, sobre la planta, inclusive Sí, sacudir un poco la planta para que llegue bien a todo el sustrato y no más que eso. Eso debería bien, ser suficiente. Y airear la planta, airear el ambiente, sacarlas afuera, yo siempre digo las plantas de interior, y tener la posibilidad, el día que esté lindo, que esté con buen sol, con un clima más o menos agradable, sacarlas afuera, mojarlas, airearlas, darle la bien, posibilidad de que tomen aire, hacerles una buena regada con una regadera, pulverizarlas bien. bien, bien. eh, Eso es todo, no más que eso, no es una cosa que sea muy grave. No afecta a las plantas. No hay ninguna Sí. posibilidad de que sean No, molestan en la fitofagocistas. casa que estén las mosquitas Sí, esas. Y otra cosita que me dijeron, pero que nunca lo usé, que guardara el café del filtro, y yo no sé si hay que guardarlo húmedo, si hay que secarlo para ponerle a las plantas como nutrientes, ¿verdad o no? yo le voy a recomendar una página de una gente que se dedica a desmitificar mitos. Bien, Anoten por favor, bien, es una gente que se bien. llama La Canina, así como suena, La Canina. Si no, después la pasas por el Sí, grupo. tenés Bien, razón, sí, mejor. sí. Sí, 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 sí. Esos chicos son excelentes. De todo lo que hay en YouTube, yo no sigo a nadie. Solamente Sí. me tomo los consejos de ellos y se los Mm, digo así de manera terminante y perdonen que en este caso voy a ser radical. Yo solo los escucho a ellos porque son los más serios que yo he encontrado en internet muy y se bien, dedican, entre otras muchas cosas, a desmitificar este tipo de usos domésticos. El muy bien. café no le aporta, pero tampoco le hace mal. En todo caso, es un sustrato más. Yo uso café de filtro, lo dejo secar y lo tiro sobre las macetas. Lo uso, Bien. no con el fin de que le aporte nada, porque la planta, no hay nada que el café le pueda aportar que la planta lo necesite. Mm, Mm, Simplemente para no tirarlo, o lo tiro al compost, o lo tiro en la maceta y eso se lo incorpora. No es ni malo ni bueno. bien, Luego usarlo, y perfecto. si no, compostarlo. Pero Me sigan a esta encantó la gente que clase. ellos se dedican a desmitificar este tipo de cosas, la leche, el arroz y cuantas cosas más. Ellos se dedican de manera científica, a romper mitos urbanos. Muy bien, muchísimas gracias, me encantó la clase y bueno, y vamos por más, seguimos aprendiendo. Acá Mariana pregunta, ¿la té de cáscara de banana es fertilizante? Por favor, rastréalo a estos chicos de la tanina y ellos se dedican, creo que tienen un video donde hablan de la cáscara de banana. Y después la semana que viene lo charlamos. Pero búsquenlo a estos chicos y ellos tienen una clase, creo, donde desmitifican tres situaciones y una es la cáscara de banana. Las Gracias. plantas en general no necesitan nada que no venga en un buen sustrato. Todo lo demás son mitos y cosas extrañas. Que la planta no lo necesita. Esa sería un Bien, poco la reflexión. qué bueno. A la banana, compostenla, vayan a que vaya al compost, la banana. Claro, está. Gracias. Muchas Bueno, gracias Por por... favor. voy a hacer en el grupo de huertas y jardines, vamos a hablar con Mario y vamos a hacer una encuesta a ver con qué tema seguimos. Entonces, el más votado va a ser la clase que viene y así sucesivamente. Así que con Mario nos vamos a sentar a hablar más tarde o mañana y hacemos encuesta y ustedes votan cuál es el tema que más le interesa. Sí, podemos Tenemos, hacer dos o tres, reproducción, compost, No, plagas, eso vale. huerta, y no, en un segundo te diré 4 temas, pero Voy bueno, a después hacer lo charlamos.
con estos. Sí, yo quiero huerta también, por eso puse esta imagen. Esta es mi ideal, que no es así mi huerta, pero es mi ideal. Si uno no se pone un ideal elevado, no llegamos ni a... Seguro. Bueno, Ceci, ¿alguna pregunta más que hay ahí que... Yo quería saber, soy Patricia Cama. Hola Mario, ¿cómo estás? Quería Muy bien. mostrarte que tengo algunas plantitas, pero son de balcón. Veo que la tierra como que se pone muy dura. Bueno, no las riego muy seguido, pero las tengo lindas. O una es una aloe, otra de carnosa, y, No y se el otro escucha es muy el bien. cactus. No sé si lo Vos puedes sabés que no decir. te escuché muy bien, pero da la impresión de ver una aloe vera. Eso es un cactus. Ojo con las espinas nada más y no lo vayas a comer, por favor. Es muy bonito. Y no alcanzo a Hay ver, pero otras. bueno, si son suculentas, las suculentas, podemos hacer una clase solo sobre suculentas. Solo sobre Sí. suculentas, una clase, Bueno, pero bueno. bueno, vamos a ir cerrando, pues son las y 27. Espero que les haya gustado. Para mí fue enriquecedor. Mario, un espectáculo. Mario, un gran docente. Ha sido muy claro. Mira que yo no sé nada y bueno, me dio una clase interesante. Me siguen dando ganas para hacer mi huerta. Esperemos que para la primavera tengamos algunas cosechas de cosas ricas. Bueno, ¿Quién? Yo quiero decir algo para Dale, Fer. Mariana. Eso que en el fondo decís que es tu ideal. Yo este año salvé mi huerta dejando los yuyos altos, los yuyos nativos altos, porque vieron que hizo mucho calor, mucho calor. Mis ventanas, las que dan al norte, se jorobaron, algo se derritió ahí. Bueno, o sea que ese ideal no siempre es el mejor, a menos que esté cubierto, qué sé yo, con una media sombra, pero ahí con el calor que hizo este año, se queman las plantas. ¿Qué te parece, Mario, mi aporte? excelente. Y la huerta que yo les mostré los otros días, les mostré lo improlija que es, porque ese es el objetivo. Claro. Este modelo de huerta perfecta no existe y hay una convivencia entre 200 tipos de plantas diferentes, entre las cuales están las malezas, mal llamadas malezas. Sí. Sí, sí, lo podemos ver, pero eso lo vemos in situ. Me paro en la huerta y se las muestro ahí. Lo que pasa es que yo Venga. hice un curso de nativas y trabajé con gente respecto a las nativas, o sea que tenemos muchos mitos también con esa cuestión de los yuyos. Por eso, sobre yuyo y nativa podríamos hacer otra clase, una quinta, sexta y no sé Muy- cuántas clases más. Solo de eso. sí. Bueno, la dejamos a Fer que se tiene que ir. Son Sí. y 20, ¿cuánto? Bueno, Mario, Claudia, muchísimas Bueno, gracias por esto. Realmente un gusto. Allá está Claudia y Mario. Así que hablen. dale, yo, porque seguramente quedan muchas dudas y por ahí a él también se le escapa, si quieren ir sacándose dudas, él a la tarde está acá para el que quiera. Eh, Dirección. ahí te paso bien, o la paso en el grupo para que le quede ahí agendada. Y también, si no, él suele contestar algunas cosas, no sé si todas o muchas, por Instagram también, que es lo que él generalmente usa como para, ¿sí? Sí, sí, sí. ¿Estoy Después le diciendo bien? pasamos, después le ponemos para no hacerle perder más tiempo. Sí, En el grupo le subo la dirección y el Instagram del vivero. y vende plantas. Ahí te están preguntando si vende plantas. Claro. Sí, pueden ir. Sí, sí. eh, Te puede ayudar a mejorar las plantas en el balcón, podés llevarla hasta donde está, te vende un poquito de tierra o te explica cómo mejorar esas plantas. Patri, que yo la conozco, la Patri es una linda persona, muy inquieta siempre, así que seguramente te va a llevar la plantita y te va a conocer. Todo Horarios, lo que yo dije es accesible, no dije nada que no se consiga. Y horarios nosotros en donde el vivero estás, estamos horarios de en tu, el, de,
de tu trabajo ahí? En el vivero estamos hoy de 5 a 9. No voy a estar yo, está mi socia. Y si no, durante la semana, todas las tardes, de 4 a 8 estoy todas las tardes. De lunes Y a después les paso viernes, bien la de dirección, 4 de lunes a sábado. de lunes a sábado, de 4 a 8. Y después les paso el Instagram del vivero para que curiosen, en fin. Es muy interesante. Mario es muy generoso. Aprovechenlo porque le encanta. Después les cuento de mi trabajo a la mañana, pero otro día. Bueno, qué lindo. Muchísimas gracias a todos, también a todos los que han hecho posible de estar juntos. Esto está grabado, lo voy a subir al canal de YouTube mío de Conciencia Azul y lo pueden compartir, así que les voy a mandar al grupo. Si saben de alguien, lo pueden compartir a este video y a los próximos. Así que, y después anótense en la encuesta, a ver. La voy a hacer en estos días para que ya Mario se prepare para el sábado que viene. Así No hay que problema. Gracias. muchísimas gracias. ¿Algo más? ¿Alguien Muchas quiere hacer gracias. algún aporte? No. Bueno, entre todas, astrología Dale. al instante. 1, 2, 3. 3. Aprender. Aprendes. Y aprendemos juntas hoy con Mario Gulli. Gracias. Gracias, Chao, un Fer, gracias, gustazo. Mario, Chao, gracias, chao, Claudia. chao, chao. Gracias, gracias.